¿Qué dice la Escritura? Dice que Dios es el que siembra la semilla, pero ¿qué pasa después? Viene alguien que intenta y busca de todas maneras robar la semilla. Por lo tanto, uno recibe algo hoy día, vamos a recibir algo hoy día, pero puede ser que mañana, lunes, con el ajetreo de los días y todo eso, se nos olvide. Y ya el martes quizás ya se nos olvidó. Y así en la semana fuimos robados de lo que el Señor sembró en nosotros el domingo. Por eso nuestros pastores fundadores desde el principio de la iglesia, le han dado la importancia al plantío, a esa reunión de los jueves en casa, donde compartimos, donde merendamos, como se dice aquí, donde nos reunimos y recordamos lo que pasó el domingo, qué es lo que Dios habló. Entonces es un tiempo precioso para venir y recordar, y uno puede hacer preguntas, uno puede conocer al hermano también, porque aquí a veces pasa que venimos y nos vamos, pero a veces no nos conocemos entre todos. Entonces esa es la idea también, de que esta familia preciosa, que es la casa del Señor, nos conozcamos los unos a los otros. Y eso pasa el jueves en la tarde, a las 7:30. Así es que todos, por favor, muy invitados, ¿vale? Y ayer tuvimos una cena de acción de gracias preciosa. Realmente fue un tiempo precioso. Estábamos acá reunidos en la mesa como familia. Y lo más hermoso, que desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los niños hasta los mayores, todos pudieron dar gracias al Señor. Y nos emocionamos también. Y recordamos todo lo que Él ha hecho. Fue un tiempo precioso. Nuestro Dios amado es fiel. Él es bueno. Él es santo, Él es misericordioso. Dios es eterno. Y cuando nosotros vamos nombrando esos atributos de Dios, esos aspectos de Dios, empezamos a conocer realmente quién es Dios. Y cuando uno se refiere a que Dios es eterno, a ese atributo, significa que Dios no tiene un principio ni un fin. Dios es eterno porque no tiene límites, no tiene un comienzo ni un fin. Él siempre ha estado, Él está y seguirá estando. Él es eterno y solo Él puede reclamar ese atributo. Dios no tiene límites, es eterno. Y entonces, teniendo en consideración eso, cuando uno lee la palabra, por ejemplo, y busca y lee, por ejemplo, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ahí hay tres atributos, ¿cierto? Primero, que es bueno. Segundo, que es misericordioso. Y tercero, que es verdadero. Pero también es eterno. Por tanto, Él es eternamente bueno. Es eternamente misericordioso y es eternamente veraz. Nunca Dios es parcialmente algo. Eso somos nosotros. Porque no depende si hace frío o hace calor, o si estoy de humor o si no estoy de humor, para ser bueno, para ser misericordioso o veraz. Él no cambia, es eterno, y tenemos que empezar a entender a Dios así, que sus atributos y su carácter es eterno. No es, a veces es bueno y otras veces no es tan bueno, o a veces es misericordioso pero otras veces no. Él es eterno y eso rige
cada aspecto de su carácter. Es muy importante que comencemos a conocer realmente cómo es Dios, cómo es Él. Quizás nosotros variamos, y lo más seguro es que siempre estamos variando. Entonces nuestra bondad o nuestra misericordia o lo que podría haber quizás que sea rescatable en nosotros es parcial, porque depende del día, ¿no? Hay días que uno amanece, ¡buah! Y entonces parece que ese día no soy tan amoroso como podría ser. O ese otro día no tengo tanta paciencia. Dios no es así. Nosotros somos así. Dios es eterno. Oremos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por quién eres tú. Dios eterno, bueno, misericordioso, verdadero, fiel. Como cantábamos recién, soberano, príncipe de paz. Ese eres tú. Te damos gracias esta mañana, Señor, por cómo eres y porque tú quieres revelarte a nosotros tal y cual como tú eres. Espíritu Santo, hoy día nos ponemos delante tuyo porque queremos escuchar tu palabra y que nada nos robe, que nada nos hable al oído, que no seas tú, que ningún pensamiento me saque de estar escuchando. Despiértame, Señor. Despiértame, Señor. No quiero que el sueño, ni el cansancio, ni el frío, ni el calor, nada me prive hoy de lo que tú quieres hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ese es el deseo de Dios. Él quiere darse a conocer a ti. A cada uno de nosotros Él quiere mostrarse como es. Y acá una pregunta que quiero poner al frente. ¿Cuál es realmente la visión que tenemos de cómo es Dios? ¿Cómo piensas tú que es Dios? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo son sus reacciones? ¿Piensas que Dios está constantemente enfadado? Y que entonces cuando hacemos algo que está bien, entonces Él sale del enfado y se alegra. Pero si no hacemos algo bien, entonces Él se mantiene ahí en el trono con juicio y con enfado y con un rostro así, con el ceño fruncido. ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo piensas que es Dios? Eso es muy importante porque depende de cómo tú piensas que es Dios, es la fe que vas a tener. Si tú piensas en un Dios molesto, que está siempre enfadado, así vas a ver las cosas. Por eso el Señor tuvo que venir y hacerse hombre, para revelarse a ti y a mí como realmente Él es. Y por ejemplo, si uno empieza a leer la Biblia desde el principio, desde Génesis, desde el primer capítulo de Génesis, se ve y se evidencia que Dios no está molesto ni enfadado, sino que Dios está agradado, está alegre, está contento, está entusiasmado con lo que ha hecho. Él se goza y se gozó siempre, desde el principio, cuando Él comenzó a crear todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Él creó la luz? Después de crear la luz, ¿qué dijo?
que era bueno. Esa es la evidencia. Y Dios dijo que era bueno. Cuando nos crea a nosotros, también dijo que era bueno. Cuando crea todas las cosas, Él se gozó y decía la Escritura, y Dios dijo que era bueno. Y cuando uno va a esa palabra bueno en el original, ¿sabes lo que expresa? Expresa algo que es agradable, expresa una dicha, expresa algo que es abundante, algo que es tan hermoso que lo alegra. Es decir, Dios se alegró cuando creó todas las cosas. Cuando te creó a ti, se gozó. Dios se goza. Dios es un Dios alegre. Él es Dios de alegría, de gozo. Fíjense esta escritura, no vayan ustedes, yo se la voy a leer. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se imaginan a Dios cantando? ¿Se imaginan a Dios riéndose? ¿O se lo imaginan duro, con un ceño así, fruncido? Y que otra vez dice, otra vez Fernando, otra vez Fernando. No, Dios nos ama. Y si Él es Dios de gozo, es de eterno gozo. ¿Recuerdan eso? Dios es eterno. Y por eso cuando uno sale, por ejemplo, de vacaciones, cuando sale un fin de semana por ahí, ¿no se emocionan en ver lo precioso que es todo lo que está creado? Con tanto detalle, con tanto amor, con tanta alegría. Es que a veces emociona ver una puesta de sol, o la playa, o el campo, la sierra. Es que Dios lo hizo con tanto gozo, lo hizo con tanta alegría, porque Él es Dios de gozo. Incluso el hecho de que el Señor tuviese que venir al mundo para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre, eso también fue un gozo para Dios. Y fíjense, vamos a ir viendo algunas escrituras. Vamos a proyectar algunas escrituras, no es necesario que ustedes las busquen, solo las pueden apuntar y después lo leen en casa. Pero por ejemplo, fíjense el gozo que Dios tiene cuando vino Jesucristo. Voy a leer Lucas 2. Lucas 2. Vamos a proyectar ahí Lucas 2. Dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Ustedes creen que los ángeles se gozan y Dios no? ¿Que los ángeles alaban y Dios no? Él es el primero que se goza y los ángeles lo imitan, pero Él es el que se goza y se alegra. Él se gozó cuando vino el Señor. Por ejemplo, en Mateo 3:17, fíjense esta otra escritura que vamos a proyectar. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia significa agrado o gozo. Dios se goza. Hebreos 12:2, por ejemplo, otra más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz,
y menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Siempre recuerden esto: Jesucristo es Dios. Si tú quieres conocer realmente al Padre, tienes que ver al Hijo. Si el Hijo se goza, es porque el Padre se goza. Última escritura, Juan 15:11. Jesús hablando dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y podríamos seguir leyendo y buscando escrituras que hablan de que Dios es Dios de gozo. Su corazón es un corazón lleno de un genuino gozo y de entusiasmo. ¿Piensan ustedes que Dios es entusiasta? Que cuando hace algo dice: bueno, sí, voy a hacer, veamos si resulta. ¿Piensan que Dios piensa así? Jamás. Dios es el más entusiasta de todos y el más gozoso de todos. Ese es el corazón de Dios, ese es su carácter. Dios es Dios de gozo en toda situación. Ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con nuestro corazón? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo estamos reaccionando a las diferentes circunstancias de la vida? ¿Hay gozo? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay contentamiento? ¿Eso es lo primero que sale de nosotros? ¿Gozo, entusiasmo, contentamiento? ¿O hay queja primero? ¿O hay crítica? ¿O incredulidad? No, que muy difícil. No, jamás. Es que aquí en España, eso no. ¿Qué es lo primero que sale de tu corazón? Queja. Es que esto debería ser así y no así. Es que está muy frío, es que está muy helado. Es que el sol, es que la lluvia, es que la nieve. O es: ¡wow! Gracias, Señor, por la lluvia. ¡Uy, qué lindo este día! Está nevado completo. Qué diferente sería que limpiáramos el parabrisas del auto así, ¿no? Porque otra vez se congeló. Dios no es así. No ve las cosas así. Nosotros las vemos así, ¿no? Pero hoy día vamos a ver 4 decisiones que nos van a sacar de esa crítica, de esa queja, de esa sensación de que no me puedo gozar porque algo falta. Vamos a ver hoy día 4 decisiones que tú y yo podemos tomar para que nos impulsen a ese gozo que Dios tiene. Dios tiene gozo para entregarte a ti y a mí. Pero la queja, la crítica, la incredulidad y otras cosas más que vamos a ver hoy día nos impiden eso. No nos dejan gozarnos como Dios se goza. Primera decisión. El agradecimiento en lugar que la queja. Vayamos juntos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ir leyendo juntos, paso a paso, la Escritura. Hoy día el Espíritu Santo te va a hablar a través de su palabra. Dejemos que la Escritura nos hable respecto a esto. La primera decisión: agradecer
en lugar de quejarse. Efesios 5, el versículo 15, miren lo que dice. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Saltamos un poquito al 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra escritura más. Hoy día vamos a estar con algunas escrituras ahí del Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Saltamos al 17 y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Busquemos otra escritura. Primera de Tesalonicenses 5, en el verso 18. Estas escrituras que aparecen ahí las pueden apuntar y luego las leen tranquilamente en casa. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice, leámoslo juntos. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice en esta escritura. Hay muchísimas más respecto al ser agradecidos en lugar de quejarse por todo. Y cuando se refiere a ser agradecido, no dice sean agradecidos algunas veces cuando les venga bien y se sientan bien. Dice eso la escritura. Dice todo. Y cuando es todo, es todo. Los momentos complicados, difíciles, de llanto, de dolor, fuertes para uno. Ahí también demos gracias a Dios. No nos quejemos en ese momento. Porque Dios siempre tiene un propósito para ti y para mí. Y si Él permite a veces situaciones complejas, no son porque quiere hacernos sufrir, es porque Él tiene un plan con nosotros. ¿Algo que querrá tratar Dios conmigo? ¿O ya estoy perfecto, listo? Claramente no. Por lo tanto, la palabra de Dios nos insta a nosotros a ser siempre agradecidos, en todo tiempo, en toda circunstancia, porque Él, lo que Él quiere es que se forme en nosotros, se forje un corazón manso, humilde, que perdona y que agradece. Eso Dios quiere de ti y de mí, que tu corazón perdone, que tu corazón agradezca, y no que sea un corazón insensato o impulsivo que se queja constantemente y que critica todo. La palabra dice agradece todo y no dice critica todo, ni te quejes por todo, todo lo contrario. Dice, da las gracias en todo. ¿Sabes lo que hace la queja? Nos nubla el corazón. Lo que la crítica y la queja hace en nuestras vidas es que nos debilita las fuerzas.
e impide y se pone delante de nosotros para no recibir el gozo que Dios tiene. Hagamos la prueba. Comencemos a agradecer por todo. Y la sonrisa comenzará a brotar en nuestro rostro. Y el corazón no va a estar nublado. Va a empezar a entrar ese gozo que Dios tiene. Entonces la queja, ¿qué hace? Nos nubla el corazón e impide el gozo. Pero el agradecimiento ¡fua!, nos impulsa a ser entusiastas y gozosos como Dios es. Segunda decisión, son 4. Segunda decisión, el perdón en lugar de la crítica. Vayamos juntos a Efesios 4. Estamos viendo decisiones que nos van a ayudar, que nos van a impulsar al gozo que Dios tiene para nosotros. Efesios 4, versículo 29. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Saltamos al 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que cuando dice gritería, en algunas versiones también se refiere a palabras ásperas. Cuando dice gritería la Escritura, se refiere a palabras ásperas. Por eso dice que ninguna palabra áspera, corrompida, salga de tu boca. Cuando la palabra dice acá maledicencia, se refiere a calumnias. Calumnias. Malas, mentiras. Nada de eso. Nada de eso. Voy a leer Proverbios 17:9 en otra versión, en la NBI. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Fíjense. Somos de aquellos que insistimos, es que tú me hiciste esto, es que tú hiciste esto otro, es que lo que tú hiciste fue terrible para mí. Somos de esos que insisten en la ofensa y se quedan ahí con rencor, con una cosa que pasó 10 años atrás y sigue la cosa ahí. ¿Saben lo que pasa con eso? Dice que divide a los amigos y el corazón también se te divide. Pero el que perdona la ofensa cultiva el amor. Vamos a leer Hebreos 12, el verso 14. Hebreos 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y fíjense lo que dice el 15. Dice: mirad bien, estemos atentos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Cuando uno no perdona, comienza en el corazón a levantarse una raíz de amargura. ¿Y sabes lo que hace la raíz de amargura? Dice que estorba y por ella muchos son contaminados. La palabra del Señor nos está alentando en estas escrituras a perdonar constantemente. No cuando lo entiendo o cuando me siento bien o por hacerlo, por decirlo, sino que realmente con un corazón arrepentido perdonemos siempre. Porque así nos va a perdonar Cristo a nosotros. La palabra es súper clara. Si tú no perdonas, ¿qué va a hacer Dios? ¿No te va a perdonar a ti? ¿Estás seguro de no perdonar? ¿Estás seguro de mantenerte en una postura rígida, de dureza y de ser estoico y decir, no, es que esto fue mucho y yo no te perdono? Eso va a traer raíz de amargura. Te va a estorbar a ti y a los que te rodean y los va a contaminar, y a ti también. Dios nos quiere sacar de eso. Por eso nos alienta a tomar esta decisión de soltar la ofensa. El perdonar es soltar la ofensa. Y es la única manera que cuando nosotros soltamos la ofensa, el Espíritu Santo venga y nos consuele. Hay un error cuando uno dice, es que esto fue muy doloroso para mí, entonces yo no lo puedo perdonar. Jamás va a haber sanidad, jamás va a haber consuelo si tú no sueltas la ofensa. Porque es Dios quien te va a sanar, no eres tú. Por tanto, si uno mantiene la ofensa en el corazón, va a traer división interna, va a traer crítica, va a traer juicio y al final va a haber más dolor. Y eso va a impedir también que venga el gozo de Dios de lo alto a tu vida, a mi vida, porque está esa crítica, está eso ahí en el corazón. En cambio, si uno perdona diariamente, va a venir gozo, porque Dios se va a agradar de ti y Él se va a encargar de sanar y de traer ese gozo, el mismo que tenía Cristo. Dice la Escritura que cuando fue a la cruz, ¿qué es lo que lo impulsó a la cruz? El gozo, por supuesto el amor, pero lo que lo impulsó era el gozo. Él quería ir a la cruz para perdonarnos a nosotros. Imagínense, fue a la cruz para perdonarnos con gozo. Tremendo el Señor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuál era la primera decisión para entrar en ese gozo? Ser agradecido, sí, no quejarse. Y la segunda, perdonar en lugar de la crítica. Tercera decisión, la fe en lugar de la incredulidad. Vayamos a Juan 11, Evangelio de Juan 11. Juan, capítulo 11, verso 38. El Señor nos habla a través de la Escritura. Permitamos eso. No pongamos topes o impedimentos. Él nos quiere hablar a cada uno a través de la Escritura. Miren lo que nos quiere hablar ahora. La fe en lugar de la incredulidad. Jesús, en el 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor,
y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso es fe. La fe en lugar de la incredulidad. Fíjense, Primera de Corintios 16, verso 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esto no es solamente para los hombres, porque cuando dice varonilmente se refiere a que sean valientes. Es decir, hombres y mujeres, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y esforzados. Eso está diciendo la Escritura. Precioso. Romanos 15:13, otra escritura más respecto a esto, que nos está alentando hoy día. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay tantas escrituras, hay tanto que Dios nos puede edificar a nosotros. Él nos está alentando, nos está animando a que seamos personas de fe antes de personas que dicen no. Seamos personas de sí, amén, y no de no, es que sí, pero es que eso es incredulidad. Y eso impide que venga el gozo de Dios, porque la incredulidad, ¿saben lo que pasa? Pone un velo delante de nuestros ojos y delante de nuestro corazón. Y entonces, hay incredulidad, no hay entusiasmo. Bueno, sí, podría ser. Y bueno, ya. ¿Hay entusiasmo ahí? Cero. Entonces la incredulidad te está robando el gozo, te está robando el entusiasmo que Dios tiene en su corazón y que quiere derramar sobre nosotros. En cambio, la fe nos abre caminos. ¿A qué? Al gozo de Dios, al ánimo de Dios. Él quiere derramar eso sobre nuestros corazones. Y para terminar, lo último, la última decisión: ocuparse de las cosas del Espíritu en lugar de ocuparse de las cosas de la carne. Vayamos por favor a Romanos 8. Y con esto ya vamos terminando. Romanos 8, verso 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque, en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. No hay gozo, no hay entusiasmo. ¿Qué hay? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Les puedo leer la última? Romanos 14, 17, 18, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué les parece? Eso es lo que Dios tiene: gozo, gozo. Y cuando nosotros comenzamos a ocuparnos de las cosas de este mundo, de las cosas de la carne, como dice la Escritura, le damos entrada directa a los afanes, a las preocupaciones,
a la codicia, a los deseos de este mundo, y eso rápidamente, dice la palabra de Dios, que nos ahoga, porque Dios siembra una palabra, pero viene los cardos y los espinos que nos ahogan, que son los afanes de este mundo, y nos debilitan, y ya no nos entusiasmamos, y ya no nos gozamos, porque estamos afanados, porque nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestras fuerzas están puestas en las cosas de este mundo. Y Dios dice, no te afanes por nada. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros tomamos decisión de ocuparnos de las cosas del Espíritu, esas cosas agradan a Dios. Son vida y son paz. Y despejan el camino. Hay cosas que hemos visto ahora que impiden que venga el gozo y el entusiasmo, pero hay otras cosas que abren el camino. Buscar las cosas del Espíritu abre el camino. Y algo solo muy práctico antes de terminar. Pensar en esto. Diariamente, si tú tienes diariamente un tiempo con Dios, diario, de poner alabanzas, de leer la Escritura, como lo hicimos ahora, de escuchar, de orar, de alabarlo, un tiempo único, especial, tú solo con Dios, todos los días. Eso también es buscar las cosas del Espíritu. Es muy práctico. Y en ese, todos los días, de a poquito, tener un tiempo con Dios, Él va a empezar a derramar gozo, va a empezar a cultivar un corazón en ti y en mí de gozo. Y vamos a empezar a recibir paz de Dios. Vamos a empezar a recibir consuelo de Dios, ánimo, entusiasmo y fuerza para perseverar en estos tiempos difíciles. ¿Sí? Porque dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Amén.